La idea de este encuentro era mostrar alguna evidencia de lo que está haciendo cada uno de los centros que están afiliados a Claxo. El centro de la Universidad USINF es un centro relativamente joven, tan joven como creo la universidad, tiene alrededor de 4 años, y a través de la breve exposición que vamos a hacer, queremos compartir con ustedes las actividades que está haciendo el centro en torno a temas de educación. Está afiliado el centro desde hace oficialmente 2 meses a Claxo, y entonces lo que nos pidieron, el énfasis que nos pidió el profesor Redondo, que es el que está coordinando Claxo Chile, es que mostráramos evidencia de la actividad del centro. Esta presentación entonces la voy a resumir en 2 cosas. El objetivo primero es mostrar qué está haciendo el centro, y luego el profesor Santa Cruz va a mostrar algunos datos de lo que hemos visto en este periodo respecto del tema que nos pidieron que compartiéramos con ustedes. Para los curiosos, si alguien quiere entrar a la página del centro, entonces pueden entrar. Tenemos un sitio independiente, www.CIE, Centro de Investigación y Educación, _almedio usinf.cl, y ahí ustedes pueden ver las líneas de investigación en las que estamos trabajando, con los recursos que ustedes saben que no son muy amplios, pero en general hemos logrado participar en algunos concursos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, y buena parte de la gestión que está haciendo el centro tiene que ver no con los aportes que entrega la universidad principalmente, sino que con los fondos que como investigadores hemos logrado atraer hacia el centro, y por otra parte con los vínculos que hemos establecido con otros centros de investigación. Ahí van a encontrar publicaciones, descargas. La mayoría de los trabajos que tenemos en las distintas líneas de trabajo están puestas y se pueden descargar. Tenemos algunos libros que ya hemos editado que están ahí, unos más útiles, otros menos útiles, pero en general la información está ahí. Y un breve perfil de cada uno de los integrantes de este naciente centro de investigación, porque a 3 años, en comparación con los otros centros de Claxo, en realidad nuestra participación es bien próxima. ¿Qué es lo que hemos hecho últimamente? Ya hay un boletín, si es que se interesan, luego seguramente vamos a recoger a través de los colegas de la Universidad de Valparaíso los correos electrónicos, y los podemos incluir a nuestro boletín electrónico, donde en general publicamos las iniciativas más relevantes que el centro hace. Una publicación lo sacamos en realidad trimestral, aun cuando la teníamos comprometida cada 2 meses, pero encuentran noticias que queremos también compartir con otros centros. Lo primero acá que tenemos es una publicación donde trabajamos con universidades tanto públicas como privadas a nivel latinoamericano, y este es un libro que habla sobre la equidad y la cohesión social en los países andinos. Y entonces ahí juntamos una universidad privadas con el perfil que tiene la Universidad USINF, y otras públicas, como muy similar en el caso de Lima, la Universidad de San Marcos, que fue fundada en el año 1540. Eso está a punto, no hemos hecho el lanzamiento del libro. Está también la participación que hemos tenido. En general tratamos de participar en estos congresos. Lo último fue una ponencia que llevó el director del centro, junto con el colega Santa Cruz, al Congreso Mundial que se hizo de Educación Comparada en Buenos Aires hace un mes atrás. Entonces ahí también presentamos algunas de las evidencias que va a compartir con nosotros Juan Carlos. Tenemos, no fue muy, como teníamos algunos acumulados, tenemos 2 presentaciones en ALAS, que se va a hacer en la FAXO en la Universidad de Chile, y en distintas sedes de alguna universidad en Santiago. Y ahí también tenemos algunos temas puestos en torno a un Fondesit que tenemos sobre un programa de reinserción educativa. Estamos viendo, cuando hablamos de cohesión, ustedes van a ver datos de educación superior, pero en general también estamos trabajando con sistema escolar, y ahí hay algunos, estamos en el segundo año de un estudio sobre, estamos evaluando la experiencia, modestamente, de las distintas modalidades de educación de adultos a través de un Fondesit.
Estamos terminando una asesoría a República Dominicana y ahí estamos viendo deserción en la educación superior. Entonces postulamos como equipo técnico, somos la parte técnica de una consultoría internacional que le hicieron al Ministerio de Educación en República Dominicana y la próxima semana se presentan los resultados de ese estudio de una cohorte para ver el tema de la permanencia. Lo que nos importaba ver con República Dominicana es ver no solo el acceso a la educación superior de distintos tipos de universidades, y ahí usamos nomenclaturas diferentes para hacer las tipologías de universidades, pero lo que estamos tratando de ver acá es qué pasa con la permanencia de grupos vulnerables en los sistemas escolares. Junto con la red, una red iberoamericana, en realidad es una red europea, no es solo iberoamericana porque hay universidades de Francia y de Italia que están participando. Tenemos también participación cotidiana en una conversación con distintas universidades en el tema de equidad y cohesión social en la educación superior. Estuvimos en ese contexto entonces viendo algunas acciones afirmativas de las universidades estatales en Brasil para ver cuál es la experiencia brasileña, que en general hasta cuando se inició, por ejemplo, el programa Liceo para Todos en educación media, en los años 2000, 2002, cuando se le dio énfasis al tema de deserción, hasta el 2004, yo diría 2005, también se fue a observar Brasil. Nosotros lo que hicimos acá fue mirar qué es lo que estaba haciendo en este caso la Universidad Federal, que fue la excusa, la Universidad Federal de Bahía, y ahí vimos cuáles son las políticas de acciones afirmativas para incluir población vulnerable. Lejos, les voy a decir, de lo que nosotros estamos haciendo acá. Es otro universo y es otra definición, otro marco conceptual. Y recientemente nos atribuimos un proyecto que está coordinando la Universidad Autónoma de Madrid, y aquí lo que estamos viendo, estamos entrando por el lado también para ver oportunidad de limitación de los sistemas nacionales de evaluación de calidad. Porque ¿con qué nos hemos encontrado? Con que una cosa es hablar de acceso y permanencia en la educación superior de sectores vulnerables o de grupos que comúnmente no acceden a la educación superior, pero otro tema es cuál es la calidad con que cada una de nuestras instituciones está abordando ese compromiso, porque ustedes podrán decir, o yo podría patuamente decir que nuestra universidad, la Universidad USINF, lo acepta a todos, porque no tiene ningún criterio de selección, y entonces yo eso lo podría pasar también como una acción afirmativa en un contexto brasileño. Pero ustedes van a decir que yo soy un patúo si llego a decir eso. Entonces, para evitar eso, estamos tratando también de ver cuál es la calidad. Tenemos algunas cosas que queremos hacer con el acompañamiento crítico de la Universidad Autónoma de Madrid. Para no darle más la lata, entonces, de lo que específicamente hoy día queremos compartir unas 4 láminas, es de un proyecto alfa que postulamos, donde nosotros como centro de investigación somos parte del equipo central que postuló este proyecto. Como son proyectos europeos, son otros criterios, entonces aquí obtuvimos un fondo de aproximadamente 3 millones, un poco más de 3 millones de euros para poder financiar este estudio sobre esta iniciativa sobre equidad y cohesión en la educación superior. Acá están, esta información es pública, la pueden encontrar entonces en la página del centro. Resultados. Los vamos a invitar, si que ustedes quieren participar en esto, en el lanzamiento ya del tercer año de implementación del proyecto, y acá tenemos el libro que hemos hecho con las universidades de los países andinos, y entonces aquí hay una muestra de universidades tanto públicas como privadas que seleccionan y que no seleccionan respecto de equidad y como le pusimos acá, inclusividad en la educación superior. Hay distintos relatos. Esto va a aparecer en los próximos días. Tenemos algunas. Nos va a ayudar el profesor José Romao, que es miembro del Consejo Superior de Educación de Brasil. Lo elegimos y hemos participado con él porque él tiene una mirada bastante crítica a los sistemas de acreditación de los sistemas educativos
latinoamericano, y entonces él está elaborando propuestas para su universidad. Él trabaja en la 9 de febrero, creo. Y él entonces nos va a hacer la presentación del libro ahora la tercera semana, la última semana de agosto. El otro libro, que lo hicimos en colaboración con el PIE, que siempre ha estado presente en las actividades que hemos hecho, y de hecho tenemos aquí a un colega, en estas coproducciones, tenemos varias de ellas. Esta es la última, que tampoco la hemos lanzado, que la tenemos para septiembre, antes del 18, para irnos tranquilos a comernos las empanadas. Entonces aquí, junto con la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, también vamos a lanzar este libro que está hablando sobre, en general, toca temas de educación superior, pero también está metido el tema de sistema escolar básica, media. Y por último, dentro de estas muestras que estamos haciendo, estamos esperando, porque ya se nos está acabando los recursos alfa, para no perder la coordinación que más o menos tenemos con esta universidad. Postulamos unos fondos de CITED, y dentro de este mes, además la primera semana volviendo de vacaciones en Europa, seguramente vamos a tener respuestas de cómo nos ha ido con esa postulación. Eso nos significaría tener recursos para poder diseminar y contribuir a discutir respecto de los temas y de los hallazgos que tenemos y de las dudas que tenemos sobre equidad en la educación superior. Le paso el control al profesor Santa Cruz, quien nos va a mostrar alguna evidencia respecto de lo que hemos hecho en este periodo, y que se refieren a distintas presentaciones que hemos realizado. Buenos días. Bueno, les voy a presentar algunas láminas con algunas evidencias, pero les quería tocar dos temas. Voy a ser breve, ya que mi colega consumió 13 minutos de los que teníamos disponibles. En primer lugar, en un escenario en el cual, cuando hablamos de cohesión social, de equidad y cohesión en América Latina, hay que partir de la base, en Chile hay que partir de la base que estamos en un contexto que es bastante desigual. Porque aludía a mi colega al caso brasileño, en muchos lugares aluden a ejemplos europeos, o en general de cohesión y equidad, pero uno tiene que situarse en la realidad latinoamericana en la que está, en la que históricamente es, por decirlo con un eufemismo, no del todo positiva en este sentido. En un contexto en el cual, como el gráfico en realidad es bastante claro, en casi todos los países de América Latina la participación del 20% más pobre en la educación superior es más bien baja, y es mucho más alta la participación del 20% más rico. Es a tal punto así que en países como el nuestro forma parte incluso del sentido común, y eso es una cosa que se han encontrado en algunos estudios, sobre todo con alumnos y qué sé yo, en algunos de los trabajos que se han hecho, que este escenario forma parte del sentido común. A nadie le parece raro, y las acciones afirmativas que uno va encontrando, que en el caso chileno son bastante específicas y tienen impacto, son más o menos importantes, algunas son muy relevantes, pero tienen impactos marginales, se asumen como grandes triunfos, como situaciones extremadamente positivas, cuando analizado en términos fríos, en realidad el impacto es más bien bajo. Ahora bien, analicemos un poco, aquí un pequeño, vamos a ver, ¿qué es lo que nos presenta? Esto es una evidencia bastante concreta que salió de un estudio que se hizo, y que muestra la trayectoria de los estudiantes que en el año 1995 entraron a primero básico y cuántos llegaron a universidades del Consejo Rector. De los más de 300.000 personas que entraron a primero básico, poco más de la mitad de ellos, bueno, ahí se me corrió el gráfico donde dice 50.000, son 150.000.
poco más de la mitad se inscribieron a la prueba de aptitud académica, o a la PSU 2006. De ellos, la gran mayoría la rinde. Los que postulan son muchísimos menos. Eso nos indica que los puntajes conseguidos son bajísimos, en la gran mayoría. Los seleccionados responden a quienes postulan más o menos, lo que es bastante coherente el número. Y los matriculados responden directamente a quienes se seleccionaron. Pero lo relevante en realidad es que la inmensa mayoría ni siquiera postula. Y de los que o sea, la mitad no postula, y la inmensa mayoría ni siquiera, o sea, la mitad la rinde, ni siquiera logra un puntaje digno para postular a una universidad del Consejo Rectores. Para no sobrecargar de gráfico, pero hay el otro dato que acompaña esto, se llama el correlato de esto, es la diferencia entre los quintiles de los estudiantes que sí postulan o no postulan. Porque si hubiese una distribución normal entre los distintos quintiles, uno podría decir, bueno, los que postulan son los mejores alumnos, los niños más inteligentes, etcétera, pero no lo es. Veamos aquí. Bueno, esto lo vamos a saltar un poco. Este es más relevante. Pues acá hay un gráfico, no es exactamente lo mismo que el otro, pero acá al menos nos indica la distribución de los quintiles de acuerdo a la encuesta CACEN. Estos datos no los sacamos nosotros, por cierto, sino que... y el gráfico en realidad habla por sí solo, porque las curvas se mueven, o sea, vemos dos grandes fenómenos, pero se mueven más o menos en la misma dirección en los 3 años considerados. Los dos fenómenos, ¿cuáles son? Que en la década del 90 aumenta la cobertura del sector más rico y en la década del 2000 aumenta la cobertura de la mitad más pobre. Poco, pero aumenta, digamos. Pero de todos modos, ahora, dos elementos. El primer elemento, el gráfico que le mostré anteriormente, era alumnos inscritos de universidades del CRUCH. Acá está toda la educación superior. Entonces, cuando uno habla del incremento de la cobertura, por ejemplo, de los quintiles más bajos, hay que considerar institutos técnicos profesionales también, no solamente universidades. Por eso, por eso los datos no son comparables unos con otros, sino que nos dan solamente una visión general para, digamos, en realidad, para poder ilustrar la realidad. La pregunta que nosotros nos hacemos, que es la que hemos tratado de alguna manera el eje en torno al cual hemos tratado de reflexionar, es qué se puede hacer al respecto y más bien qué se ha hecho al respecto. Porque el tema de la equidad, en términos generales, más bien retóricos, aparece desde hace largo tiempo en Chile. Pero ¿qué tipo de políticas, qué acciones afirmativas, como decía el compañero, se han llevado a cabo? Y humildemente nosotros creemos que bien pocas. Digamos que este país en realidad genera muy pocas políticas, sea a nivel central, a nivel del Estado, como en las distintas instituciones universitarias, en este caso, que son las que hemos estudiado en mayor profundidad. Claro, alguien me puede decir, y es justo que lo hagan, cada universidad me va a decir, bueno, pero nosotros tenemos el programa X que ha permitido que, por ejemplo, una mayor cantidad de alumnos de los 3 quintiles o 4 quintiles más bajos entran a la universidad. Otros me van a... O sea, es cierto, existen, y de hecho nosotros hemos recogido aquí las que nos parecen más relevantes, por ejemplo, que una de las más relevantes que nosotros, por el tiempo sobre todo, acá no son todas, así, algunos de ustedes tienen o sea, hay más que nosotros son algunas que nos parecen relevantes nada más. Una de ellas es la de la Universidad de la Frontera, pero bien focalizado su inclusividad. O sea, es relevante en el tiempo y es relevante por el sujeto en cuestión, que es un sujeto tradicionalmente marginado y tradicionalmente excluido, incluso negado como sujeto histórico, incluso como pueblo, y es relevante que al menos una universidad tenga a ese sujeto como prioridad. Y ¿cuánto lleva? Unos 20 años lleva más o menos. Sí. Bueno, el propedéutico de la USACH, hay varios ejemplos que tienen mayor o menor, ¿cómo se llama?, impacto, pero lo que nosotros vemos son
básicamente dos cosas. Una ausencia desde la política pública del Estado chileno de una estrategia coherente y en el tiempo de inclusión, o, para decirlo en palabras simples, para acortar las brechas, o sea, en función de la equidad del acceso a la educación superior y en particular del acceso a la educación superior universitaria de calidad. Porque nosotros venimos de nosotros lo vemos en realidad en primera persona de manera bastante evidente. Un efecto no deseado, si uno quiere, del aumento de la cobertura universitaria en los últimos años, que se graficaba más o menos en los gráficos que le mostré, es que algunas universidades, como la nuestra, reciben alumnos de los 4 quintiles más bajos, o de los 5 quintiles más bajos, buena parte del alumnado. No está en los quintiles más altos a pesar de ser una universidad privada. Que se explica básicamente por, como dijo, porque tiene poca selección, puntajes bajos de ingreso, y porque los aranceles no son extremadamente altos, a diferencia de otras universidades. Eso puede, nosotros mismos hacemos una serie de críticas al respecto, es decir, el punto no radica ahí en este momento. Pero son efectos no deseados de una ausencia de política, porque no hay una política clara en este sentido. Eso le da una responsabilidad a la universidad, en este caso la nuestra, de hacer algo al respecto, porque uno no puede, porque enfrentamos una realidad compleja y hay que hacer algo al respecto. La universidad ha tomado algunas acciones más o menos felices, eso en materia de análisis, pero lo relevante básicamente son estas dos cosas: la ausencia de una política de una política general, y la presencia de políticas puntuales de cada una de las universidades que trata de apuntar dentro de sus posibilidades, pero que como no están coordinadas en general, digamos, como no hay una estrategia que las ordene, el efecto a largo plazo y el efecto general es bajo. O sea, en la Universidad de Chile puede funcionar, en la USACH puede funcionar, en el sistema de educación superior no está funcionando. Y los alumnos más pobres se van a las peores universidades y los más ricos se van a las mejores. Y así de simple. Ahora, eso era, creo que ya me pasé con el tiempo, sí. Y lo último, para redondear, una cosa que era el tema, que era una de las líneas que más hemos trabajado, que tiene que ver con la reescolarización. Nosotros ahí hemos... Básicamente les voy a decir una de las evidencias que hemos encontrado, digamos, que nos parece más relevante a nosotros. Y que dice relación con que la deserción, o sea, a ver, son dos cosas. En primer lugar, que hay que dividir el tipo de desertor en dos grandes grupos: los anteriores a que fuese obligatoria la educación de 12 años, porque se sabe más o menos que en Chile la mitad de los mayores de 25 años no terminaron la educación media, pero no la terminaron en un momento en que no era obligatoria. Y hay gente integrada al mundo del trabajo, que vive entre nosotros, que uno no se da cuenta que no tienen educación media. Los nuevos desertores, en cambio, no lo son. Y son personas que están en contextos de vulnerabilidad social muchísimo más grandes. Y las políticas de deserción son parejas básicamente para todos. O sea, no están enfocando al sujeto, de partida se los enfoca como educación de adulto, las políticas de reescolarización, cuando el sujeto más problemático no es adulto. No es adulto ni etariamente, ni por ni a través del rol de las obligaciones que, digamos, o las responsabilidades que enfrenta. Y eso es un tema importante. Y el segundo tema es que en este grupo más vulnerable, la gran mayoría de los que desertan no lo hace para trabajar como se suele creer. Y las políticas de reescolarización apuntan a gente que trabaja. Asumen que las personas trabajan. Y buena parte de la bibliografía que nosotros hemos consultado apunta siempre al tema del trabajo infantil, del trabajo adolescente, cuando la gran mayoría de los que nosotros hemos encontrado no lo hacen, de este grupo. Esas eran básicamente, no me quiero extender más porque ya se me pasó el tiempo, pero esas eran básicamente las cosas que les quería compartir.